Pues ha llegado la Navidad. Segundo domingo de Adviento. ¡Gloria a Dios! ¿No estáis alegres, hermanos? Estamos preparando la Navidad. Como he dicho, es el segundo domingo de Adviento, preparatorio de la Navidad. Hermanos, yo recuerdo con gran añoranza, os lo digo de todo corazón, mis años de niño en la celebración de la Navidad. El otro día dijo una cosa a mi hija que a mí me tocó el corazón. Dice, cuando los que más disfrutan de la Navidad en casa son nuestros hijos y mi padre. Gloria a Dios. Yo disfruto de la Navidad. Además, quiero deciros una cosa. Doy gracias a Dios por vivir con 2 de mis nietos. Os lo digo de verdad. Porque a lo mejor si no viviera con ellos, a lo mejor no adornaríamos como adornamos, como preparamos la Navidad. Pues recuerdo con una añoranza extraordinaria. Mi abuela paterna, que fue con la que conviví durante muchos años, con mis abuelos paternos, ella decía una frase muy famosa antes de que entrara la Navidad: hay que prepararse, que viene la Navidad. Hay que prepararse, que viene la Navidad. Y después de que decía eso, lo que aparecía por la casa, ¿sabíais lo que era? Un pollo de un pueblo de Madrid que se llama Campo Real, que tenían mis abuelos, tenían allí una familia, y esa familia nos regalaba un año un pollo, otro un gallo, otro un pavo, y allí convivíamos con el pollo casi un mes. Porque claro, no era igual que ahora coges el coche, traes el pollo. No, antes lo traían el pollo desde hace un mes y lo metían en casa al pollo o al pavo y convivía con nosotros. ¿Sabéis dónde vivía el pollo y el pavo? Pues no lo dejaban suelto por la casa, en el servicio, en el váter. Y cada vez que Manolito, que era yo, iba al váter, pues agárratela que se liaba, pues yo no quería estar allí con el pollo. Y luego ese pollo, hermanos, mi abuelo le retocía el cuello y lo cortaba el cuello, y ese pollo nos lo ponían encima de la mesa y era el que había que comer. Y yo me acuerdo que incluso a los animalitos les daba hasta nombre. O sea, yo tenía una simpatía con el animal para que luego me lo tuviera que comer. ¿Qué se iba a comer ese animal? Bueno, era un tiempo hermoso. Recuerdo también mi abuelo que pedía a mis tíos que fueran a comprar turrón a una zona de Madrid, porque el turrón no es como ahora. El turrón no estaba en cualquier lugar, no estaba en el Mercadona y con barrita, no. El turrón se vendía a granel, por kilos, en ciertos lugares de Madrid donde lo vendían, y era un turrón muy especial. Gloria a Dios, era algo tremendo cuando llegaba el turrón a casa, no duraba mucho. Después el arbolito no existía, hermanos. Mis tiempos de niño no había arbolitos. El arbolito solamente lo tenían los protestantes y el Corte Inglés. Nadie más. Porque el arbolito era un elemento que lo tenían los protestantes. Y el Corte Inglés, porque la influencia quizá de Inglaterra, aunque el Corte Inglés no ha sido nunca inglés. Pero bueno, era el arbolito, lo que teníamos era el nacimiento. El nacimiento para nosotros era algo muy especial. Poner el nacimiento, poner las figuritas, cantar villancicos. ¿Sabéis lo que son los villancicos, hermanos? Pues los villancicos son típicos españoles. Villancicos, se habla de villancicos porque son los cánticos de las villas de España, de los pueblos de España, que cantaban los pueblerinos, las habitantes, y cantaban ciertos villancicos que no tenían ni pie ni cabeza, porque beben y vuelven a beber los peces en el río cuando ven a Dios nacer. ¿Viste? Y la Virgen lava pañales y los tiende en el romero, y los pajaritos cantando, y oh, madre mía de mi vida, pero qué canciones más alegres. Y luego había una tradición muy especial, hermanos, y es que las casas, nuestras casas, donde vivíamos con vecinos, pues estaban abiertas toda la noche de Nochebuena. Toda la noche estaban abiertas, y ahí llegaba el vecino y se sentaba en tu casa, en tu mesa, y comía contigo, y le dabas turrón y una copita, y se iba más contento que yo que sé. Pero había una canción muy famosa, eso era algo que se repetía continuamente. Decía: a esta casa hemos llegado 400 en cuadrilla. Si quieres que te cantemos, saca 400 sillas. Una para mí, otras para mis compañeros, y los que vengan detrás que se sienten en el suelo. Ahora no la voy a cantar, si queréis luego la canto.
Pero eso era típico, ¿por qué? Porque venía mucha gente a la casa. Y de una casa íbamos a otra. Era una hermandad impresionante. La Navidad era algo impresionante. Y hermano, la Navidad sigue siendo algo hermoso, bonito. Algunos evangélicos locos, pantuflos, perdóname la expresión, no les insulto más porque los insultos pueden llegar a mucho, pero hacen, no hay que celebrar la Navidad, no hay que, y el Papá Noel y tal, y se meten con todas las cosas, y luego sin embargo hacen otras cosas que son peores que esas. Hermanos, ¿por qué no vamos a celebrar? Mira una cosa, cuando tú tienes un acontecimiento en tu casa como un cumpleaños, ¿qué es lo que haces en tu casa? La adornas bien, te echas perfume, ¿verdad? Haces una comida especial. Pues hermanos, cuánto más en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el recordatorio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no nació el 25 de diciembre, a mí qué me importa, yo lo celebro, gloria a Dios. Porque hermanos queridos, escuchar bien, todo esto tiene que ver por algo muy importante. Si no tenemos ese algo importante en nuestro corazón, no sirve para nada. Porque hermanos queridos, en el mundo, la gente del mundo, el Corte Inglés, todo lo que hay por ahí, nunca veréis ni oiréis la palabra Jesús, ni Jesucristo. No lo nombran, ni dicen el porqué de la Navidad. ¿Quién lo va a decir? ¿Quién lo va a proclamar? Nosotros. Porque para nosotros la Navidad es Jesús, el Hijo de Dios, bendito sea su nombre. Eso es la Navidad, hermanos. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 9, versículo 6. Y vamos a leer solamente una parte de este versículo. Isaías 9, versículo 6. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y le llamarán su nombre admirable. Vamos a dejarlo ahí. Admirable. Su nombre admirable. Hermanos, el principal en la Navidad, por mucho que nos admire la Navidad, por mucho que nos admire un árbol, por mucho que nos admiren los grandes almacenes, por mucho que nos admiren los regalos, lo importante es el admirable. Admirable. Antiguamente, todos los nombres, cuando se ponían a los niños, tenían que ver con alguna característica de la familia o del propio nombre del niño. Existían ocasiones en que a las personas se le cambiaba el nombre acerca de su carácter o de cualquier otro asunto que tuviese que ver con su vida. Por ejemplo, Pedro. Simón se llamaba. Pero tú no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Tú no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. ¿Por qué? Por motivos especiales que Dios había visto, de cualidades y cosas que había visto en sus propias vidas. A veces incluso hasta por los oficios. Conforme al oficio que ejercía, se le llamaba a la persona. En los pueblos de España era muy común conocer a las personas y a las familias por sus propios apodos. No se les conocía por el nombre. Tú ibas a un pueblo y preguntas, oye, ¿dónde está fulanito? Y dice, ¿y ese quién es? Dice, pero mira, es el hijo de los Pedalea. Aquí está una hija de los Pedalea. ¿Ves? Pedaleda, bueno, es igual. ¿Por qué? Porque eran los apodos que le daban a las personas. ¿Por qué? Porque la familia materna de mi mujer eran de Pedaleda de la Mata, provincia de Cáceres. Y entonces, ¿qué ocurre? Que le llamaban los Pedalea, y los Pedaleda, en fin, lo que sea. Eso, y a otro no te digo nada los nombres, los apodos que les ponían. A mí me decían, Manolito toca el pito, la zambomba y los palitos. Y ya no sabían si llamaban Manolito o me llamaban los palitos. Por eso he odiado toda mi vida el nombre de Manolito y de Manolo. A mí el que me llame Manolo no me quiere. Perdón, Chema me sigue llamando Manolo, se lo permito. Por el tiempo y por la edad. Gloria a Dios. Generalmente el apodo describe mejor a la persona que su nombre primitivo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo
fue un ejemplo de alguien que se le han dado muchos nombres. ¿Sabéis cuántos nombres se le han dado al Señor Jesucristo? 256 concretamente se le dieron a nuestro Señor. Y supongo que esto se debe a que era infinitamente superior a todo cuanto se podía expresar en su nombre. Se le daba el nombre porque la expresión de la presencia de Jesús, del hecho de ser Jesús, se le tenía que dar un nombre. ¿Quién sabe cómo le llamas tú a Jesús? ¿Cómo le llamas? A lo mejor le llamas el que yo quiero siempre, o mi amado. ¿Quién sabe? Tú sabrás cómo le llamas a Jesús. De tantos nombres que se le dieron a Jesús, voy a intentar en esta mañana considerar este que a mí es el que más me llama la atención. Admirable. Admirable. Examinémonos un poco y veamos si correspondía o no el nombre que se le dio en una profecía 600 años antes de que naciera. O sea, 600 años antes, el profeta está diciendo que su nombre será admirable y todavía no había nacido. Veremos si se le puede llamar por este nombre a nuestro Señor Jesucristo. Admirable. ¿Qué es admirable? Es lo que está muchísimo más allá de lo ordinario. Se trata, o sea, es aquel que es digno de admiración, de asombro, maravilloso, magnífico, estupendo, sorprendente, prodigioso, pasmoso, fascinante, deslumbrante, extraordinario, portentoso, inaudito. ¿Es esto el Señor Jesús? Se trata de algo que difiere totalmente de todo lo demás. No tiene comparación con lo demás. Hermano querido, tú en tu vida has dado cabida en tu corazón al admirable. Escucha bien. Lo tienes en tu corazón, hermano. Se trata de algo que difiere totalmente a lo demás. Cuando vemos un museo, decimos, es admirable. No hay dos iguales. Es digno de admiración. Como he dicho antes, ahora vamos paseando por la ciudad de Madrid. Yo no voy mucho en Navidad por Madrid porque no hay quien vaya. Pero yo lo veo en televisión y admirable, las luces. Admirable. Y si vas a Vigo no te digo nada. Cuando David mató a Goliat, fue un hecho admirable, ¿verdad? Que un chinar, un pequeñajo, un chaval, pudiera matar a un gigante que nadie se atrevía a matarle. Admirable fue que millares de personas cruzaran el mar en seco. Aleluya, eso fue admirable, hermanos. O el río o el mar rojo en seco, ¿no? Que se detuviese el sol en Gabaón por el orden de un caudillo de Israel, Josué. Detente, oh sol, en Gabaón. Y se detuvo el sol. Ahora veamos si a Jesús le correspondía realmente este nombre. Vamos a verlo. En primer lugar, su nacimiento. Su nacimiento, hermanos, fue admirable. ¿Por qué? Porque jamás ocurrió otro como el suyo. Nunca ha ocurrido un nacimiento como el suyo. Fue admirable porque solo tuvo un pariente humano y así heredó la naturaleza humana y divina. ¿Tú has encontrado eso en alguien en este mundo? A nadie. Solamente tenía un pariente humano. ¿Quién era su pariente humano? María. José no. José fue su padre, pero no era su padre, porque no se juntó con María hasta que después nació Jesús. Y sin embargo, él, a través de eso, recibió la naturaleza humana y divina. ¿Por qué? Porque era engendrado del Espíritu Santo, bendito sea Dios. No hubo lugar para ellos en el mesón. Sin embargo, aunque no hubo un lugar para ellos en el mesón, los ángeles del cielo bajaron a la tierra a proclamar gloria a Dios en las alturas. ¿Cuándo lo has oído eso? Jamás. Proclamaron su nacimiento desde las alturas a los pastores. Fue admirable.
porque pudiendo haber venido con toda pompa y gloria del mundo superior, sacrificó su gloria por la de este mundo. Dice la Escritura, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Incapaz yo de hacer una cosa como esa. Con el poder, ¡bah!, me hubiera cargado a todo el mundo. Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y defiéndete. Mi reino no es de este mundo. Gloria a Dios. Nació de una mujer sencilla y como cuna un pesebre. Vino ¿a qué? A bendecir y no a maldecir. No abrió su boca contra los que le traicionaron o le maldicieron. Como he dicho antes, el que fue traicionado, me gusta esa versión, porque Jesús fue traicionado. ¿Por quién? Por uno de sus mejores y más directos discípulos de él, Judas. Fue traicionado. Y sin embargo, nunca jamás elevó su boca contra él, sino todo lo contrario. Vino para buscar y salvar a los perdidos. ¡Aleluya! No vino solamente para aquellos que le agasajaban, ¿no? Al contrario, él rehuía de todo eso. Vino a dar vista a los ciegos. Vino a revelar el amor del Padre. Vino a dar descanso a los cansados. Llegó a decir palabras como estas: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vino para bendecir al mundo entero, y sin embargo, no hubo lugar para él en el mesón. Vino para esto, y sin embargo, aún hoy todavía le seguimos haciendo daño a su corazón cuando pecamos. ¿Me estás entendiendo, hermano? Al que tenemos en nuestra vida, al admirable, le tenemos con nosotros. Y seguimos pecando. Cuando despreciamos a los que él amó y hablamos mal de nuestro prójimo y juzgamos, desechando a aquellos por los que él murió, estamos dañando el corazón del admirable. Y fue admirable también en su carácter. Nadie jamás que él se ha aproximado a esta perfección, porque es admirable en el carácter más grande que jamás se haya conocido y que saliera de un lugar tan oscuro para ser el hombre más famoso de la historia de la humanidad. Que cuando nació Jesús, el mundo fue antes y después de Jesús. Los mismos enemigos no le podían acusar de otro crimen. ¿Cuál era el crimen que había dicho que había cometido el Señor? El de haber pretendido ser hijo de Dios y de hacer el bien en el día del reposo. Estas fueron las dos acusaciones contra Jesús. No le acusaron de que era un mentiroso o que se había ido con rameras o otras cosas. No. No encontraron tacha en él. Lo único que él declaró ser hijo de Dios y que hizo bien y sanó en el día de reposo. No existió en él ni una más mínima tacha de egoísmo. Siempre ayudando a los demás, nunca a sí mismo. Sacrificaba su vida por los demás hasta el último momento. Y en la cruz llegó a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso retumba todavía en nuestras vidas, hermanos. No sabemos lo que hacemos. No somos conscientes de lo que hacemos cuando pecamos, hermanos. No somos conscientes. Porque estamos dañando el corazón del admirable. Tenía poder para transformar las piedras en pan y sin embargo prefirió estar hambriento durante 40 días para prepararse en su ministerio. O sea, 40 días sin comer
para prepararse para luego ser el Salvador del mundo. Gloria a Dios. En una ocasión, escapando de los enemigos que habían determinado matarle, fijaros bien, le iban a matar. Y sin embargo, él se paró en un lugar y sanó a un ciego de nacimiento y le dio la vista. Si hubiera sido yo, hubiera seguido corriendo todavía. Pero se paró a dar lo que una persona necesitaba, vista. Tuvo compasión de la multitud hambrienta y no tuvo compasión de sí mismo. Cuando se repartieron el pan y los peces, ¿visteis que Jesús comió? A lo mejor comió, pero a él no le importó el comer, a él le importó la multitud que estaba allí hambrienta. Tuvo la gran debilidad humana de llorar, aleluya. Lloró ante dos cosas para él importantísimas, ante la tumba de un gran amigo. ¿Cuántos amigos tienes, hermano? Yo, conforme con los años, al principio cuando era joven decía, bueno, yo puedo contar mis amigos con los 10 dedos de una mano. Ahora van pasando los años, digo, bueno, a la mitad de mi edad voy contando los amigos con los dedos de una mano. Y ahora, hermanos, cuento los amigos con 2 o 3 dedos solamente. Y alguno todavía me cuesta por levantar, porque es muy difícil encontrar amigos. Jesús lloró ante su amigo que había muerto, Lázaro. Y Jesús lloró ante la gran ciudad de Jerusalén, cuando la vio empobrecida, aun teniendo toda la majestad que tenía. ¿Por qué? Porque de ella había salido lo mejor y ahora estaba para lo peor. Se preocupaba por los discípulos, por las multitudes, pero sin embargo dice que no tenía dónde reposar su cabeza. Las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. No tenía casa, tenía una alquilada, o quizá no alquilada, pero le daban cobijo cuando iba a Betania con sus amigos Lázaro, María y Marta. Admirable, hermanos, también fue en su enseñanza. Admirable en el modo que la impartía. Era sencillo en su enseñanza. Lo podían comprender toda la gente. El más simple personaje que se acercara escuchaba las enseñanzas de Jesús y las interpretaba enseguida, las cogía enseguida. Todo lo entendían, le comprendían. Cogió a un niño en medio de los discípulos, lo puso en medio y dijo, si no fuerais como este, no entraréis en el reino de los cielos. Su claridad y adaptación al individuo fue un ejemplo. ¿Por qué? Porque fue un maestro que vivió lo que enseñó. ¿Estás escuchando? Hoy día hay muchos que saben y hablan. Mi suegra siempre decía de los sacerdotes católicos, tú haz lo que ellos te digan, pero no hagas lo que ellos hacen. ¿Verdad que decía eso? Porque no andaba muy bien. Pero él enseñaba y él actuaba con sus enseñanzas. Las enseñanzas estaban al alcance de todo. Se decía que la gente se marchaba gozosa de escucharle, dando a entender que comprendían sus enseñanzas. Colocaba el pasto al alcance de las ovejas. Su lenguaje era un lenguaje de vida eterna. Le escucharon pescadores, políticos, maestros, religiosos, ciegos, prostitutas, recaudadores de impuestos, leprosos, parias, ricos, pobres y hasta gobernantes. Todos le entendían. Simplificaba sus enseñanzas con el pensamiento de cuadros admirables. El sembrador salió a sembrar. Y todos le entendían lo que estaba diciendo, ¿verdad? Fue admirable también en su muerte y en su pasión. Admirable fue en sí que le condenaran a muerte. Tanto los religiosos como los políticos
cosa que no es normal, se pusieron de acuerdo. ¿Tú has visto alguna vez que los políticos y los religiosos se pongan de acuerdo? Muy difícil, muy difícil. Se pusieron de acuerdo para ejecutarlo, tanto por las declaraciones de testigos falsos en el nombre de Dios. Admirable fue que tan cruelmente fuese atormentado, hermanos. ¿Pero por qué lo atormentaron de esa manera? ¿Por qué? ¿Tú te lo has preguntado alguna vez? Si no fue un sinvergüenza. Si hubieran analizado sus hechos dirían, pero bueno, por eso Pilato dijo, ¿y qué hago yo con este? Porque quizá Pilato se había indagado y había preguntado, y bueno, ¿qué ha hecho este hombre? No ha hecho nada. Porque nada había hecho bien. Y sin embargo, ¿de qué manera le trataron? Le escupieron, le hicieron sangrar. Qué terrible, hermano. Lo pusieron desnudo en la cruz. ¿Alguno piensa que Jesús cuando estuvo en la cruz estuvo con un pañal que le pusieron? No, eso lo han puesto ahora en los retablos. No. Los crucificados estaban desnudos. ¿Para qué? Para que tuvieran más vergüenza todavía. Y fue brutalmente muerto, hermanos. Una muerte terrible. Un crucificado muere lentamente. Muere lentamente. Pero aún así, como vieron que por si acaso tenía todavía vida, le lancearon el costado. Y de ahí brotó sangre. Aleluya. Y agua. No abrió su boca para acusar a nadie, a pesar de encontrarse como se encontraba. Cuando llegó y lo detuvieron, no empezó a decir, no, la culpa la tienen los fariseos. Mira, escúchame una cosa, Pilato, los fariseos son unos hipócritas. Yo se lo he dicho muchas veces. Y este otro hipócrita. No. Él no abrió su boca. Nada más que cuando tuvo que abrirla. A nadie criticó, a nadie habló mal a sus espaldas por lo que le estaban injustamente haciendo. A nadie. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Los que tenemos al admirable con nosotros. A las espaldas. No somos capaces de ser sinceros e ir a la gente y hablarle a lo que sentimos, que no creemos o que no participamos de ellos o lo que sea. No, a las espaldas. Traicioneramente, hermanos. Jesús no hizo eso. Y nosotros, hermanos, presumimos de tener al admirable con nosotros. ¿Tú tienes al admirable contigo? La gran publicidad de su muerte fue admirable, ya que fue dudoso que tantos miles de personas fuesen testigos de ella, ya que centenares de miles de personas estaban en aquel tiempo en Jerusalén, porque conforme a los designios de Dios tenía que morir en Pascua. ¿Y Pascua qué era? La fiesta importante de los judíos, donde Jerusalén se llenaba de gente y todos los que se enteraron lo esparcerían por ahí. Se oscureció el cielo cuando murió Jesús. El sol se ocultó su cara, dice la Biblia. Un terremoto hizo temblar la ciudad. Y fijaros bien, hermanos, los muertos salieron de sus tumbas, entraron a la ciudad y se mostraron a otros. Tú estás acostumbrado a eso también, ¿no? Imagínate, los muertos llegaron. Pepe, que estoy aquí. Este está muerto. Está aquí. Pero lo más hermoso es que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La majestuosidad del velo, aquello que no se podía traspasar entre lugar santo y lugar santísimo, se abrió de arriba a abajo, dando a entender que a partir de ahora tenemos entrada a la presencia de Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Decidme si su muerte no fue admirable. Admirable fue en su resurrección. Lo había predicho, a sus discípulos con anterioridad, pero sin embargo ninguno lo esperaba. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos dice Jesús algo? Pero no, esto no me lo dice a mí.
No lo creemos, ¿verdad? Ninguno pensaba ir al sepulcro al tercer día, salvo las mujeres, porque las mujeres querían ir, ¿a qué? A embalsamar, o sea, a echar las esencias al cuerpo. Algunos se fueron a su antiguo oficio, como Pedro. Señor, yo mi vida daré por ti. Hasta luego, Lucas. De modo que resucitar fue admirable. Ninguna mente humana puede imaginar una escena como la resurrección. Si la describiésemos sería con truenos, con terremotos. Sin embargo, fue algo diferente. En la resurrección no hubo truenos ni terremotos. Algunos lo escenifican de esa manera. La piedra se corrió sola, bueno, un ángel, pero sin que nadie lo oyese, porque nadie se percató de ello. Y Jesús salió del sepulcro. Un ángel, como he dicho antes, rodó la piedra tan silenciosamente, pues así como la primavera hace resurgir una flor. Que a lo mejor un día pasas, no ves todavía resurgir la flor, al día siguiente ha salido sin que te des cuenta. Jesucristo así resucitó. Tan silencioso y poco espectacular que las mujeres encontraron los lienzos doblados en la tumba. Y aquellos que salieron corriendo cuando se lo dijeron las mujeres y llegaron allí, se asombraron de lo que les había dicho, porque vieron también esos lienzos doblados. Y ahora, querido hermano, voy a dar la última prueba de que Jesús es admirable. Y es que Jesucristo es el Salvador admirable. ¿Sabéis por qué? Porque me ha salvado a mí. Me ha salvado a ti. Es admirable, hermanos. Sí, eso es lo más admirable de Jesús. Él me ha salvado a mí. No hay nada más convincente que una persona con su propia experiencia, hermanos. A mí me pueden quitar la Biblia, nos pueden encarcelar, nos pueden hacer lo que quieran, pero nunca van a borrar de nuestra vida el hecho de que Jesús nos ha salvado, hermanos. Eso es admirable. Al que Jesús salva es consciente de ser hijo de Dios. Por esto es admirable, porque el Espíritu Santo cambia las vidas de las personas en un milagro tremendo, de la misma manera que el Espíritu Santo se introdujo en el vientre de María para que Jesús pudiera nacer. Ese mismo Espíritu Santo de poder es el que nos hace a nosotros resurgir a una vida nueva. Pero es que ese Espíritu Santo no nos ha abandonado. Sigue queriendo morar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y ahora, querido amigo que estás aquí en esta mañana, ¿has aceptado tú la obra del admirable? ¿Has entregado tu vida al admirable? ¿Le conoces como tu Salvador? Siendo tan poderosas las pruebas de que Él salva y que ha salvado a millones y millones de personas y que no se ha podido salvar a sí mismo, ¿podrás querer en este día que Él cambie tu vida? ¿Querrás aceptarle a Él en tu corazón? Por favor, inclina tus ojos en este momento, inclina tu cabeza. Y en este momento que estás aquí, dile a Jesús, dile: Jesús, en esta mañana he escuchado que tú eres admirable en todo lo que hiciste. Quiero que seas admirable en mí y cambies mi vida, cambies mi corazón, cambies mi forma de ser. Te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados. Díselo al Señor: te entrego perdón por mis pecados. Y quiero que entres a morar en mi vida. Dame el privilegio de tenerte a ti como admirable en mi corazón, Señor, para que yo pueda tener una vida y sobre todo una vida eterna. Y querido hermano y hermana que estás aquí en esta mañana, que conoces al admirable, que lo has recibido en tu vida, en tu corazón y en tu alma, que lo tienes como parte de ti mismo, ¿honras al admirable con tus actos? ¿Honras al admirable con tus acciones? Escúchame bien, Dios tiene misericordia infinita, pero por favor no pruebes el juicio de Dios.
no lo pruebes. Arrepiéntete en aquello que hayas cometido, que hayas hecho que no está bien en tu vida, y dale de nuevo vida al admirable en tu corazón para que Él vuelva a transformar tu vida. Si en esta mañana alguien ha entregado su vida a Jesús, ponte en contacto con las personas que están al final y acércate a ellos y dile, mira, yo he entregado mi vida a Jesucristo. Ellos te van a hacer un obsequio, te van a regalar quizá alguna porción de la Escritura, pero sobre todo que ellos lo sepan para poder dar gloria a Dios por un alma que se ha arrepentido. Quizá, si lo puedes hacer en este momento, puedes levantar tu mano si has entregado tu vida a Cristo en este momento. ¿Hay alguien que haya entregado su vida a Jesús? Bueno, no te quiero comprometer. Yo sé que esto es una cosa muy personal, que a lo mejor lo has hecho y no quieres hacerlo ahora levantando la mano. Pero cuando termine el culto, te acercas a este hombre que hay ahí, que le ves con su mano ahí, con su camisa blanca y todos los hermanos que están ahí, y dile, Francisco, yo he entregado mi vida a Jesús. Y que Dios te bendiga. Dios os bendiga. Feliz Navidad, hermanos. El Señor viene pronto. Gloria a Dios.